hoy os quería hablar de la emoción del miedo. El miedo es una reacción totalmente natural ante una situación de peligro. Cuando nos sentimos amenazados, sentimos miedo y el miedo lo que nos ayuda es a ponernos a resguardo y a sobrevivir. Precisamente gracias a esta emoción hemos sobrevivido durante todos estos años. La clasificación que se suele hacer de las emociones negativas y positivas a mí personalmente no me gusta porque el miedo, por ejemplo, sería clasificado como una emoción negativa y realmente de negativo no tiene nada porque, como os decía, nos ha ayudado a sobrevivir. En todo caso, podríamos decir que es una emoción desagradable porque no nos gusta sentirla, nada más. Así que, como os digo, la emoción es algo totalmente positivo o tiene una función totalmente positiva. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es cuando la amenaza que sentimos, eso que nos genera ese miedo, no es real. Ahí es cuando viene el problema. O cuando el miedo que sentimos es de una intensidad tan fuerte que nos bloquea, no nos deja seguir adelante. Ahí, en esas dos situaciones, sería cuando realmente tenemos un problema. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando sentimos miedo? Pues primero mirar a ver si efectivamente esa amenaza que estamos percibiendo es real o no lo es. Si la amenaza es real, lo que tenemos que hacer es poner un límite, ¿vale? Pondremos un límite para mantenernos a resguardo. Y si la amenaza no es real, lo que tendríamos que mirar exactamente es qué es lo que está ocurriendo, cuál es la situación objetiva que estamos viviendo. Porque realmente a cada situación le corresponde una emoción. En este caso, ante una situación de peligro, la emoción que le corresponde es el miedo. Luego, según vayamos viendo en los otros vídeos las otras emociones, vais a ver pues qué emoción le corresponde a cada situación. Y cuando no estamos sintiendo la emoción que le corresponde a esa situación en concreto, pues es cuando puede haber un problema. Esto lo entenderéis muchísimo mejor cuando veamos el resto de las emociones. Pero de momento que os quede ahí pues la idea. El tema del miedo tiene mucho que ver con la sensación de seguridad o inseguridad que tenemos. Cuando nos sentimos inseguros, el miedo se dispara, es cuando realmente sentimos miedo. ¿Y qué es lo que necesitamos para sentirnos seguros? Pues necesitamos básicamente tres cosas. Una es tener las necesidades básicas cubiertas. En la pirámide de Maslow serían las necesidades que están en la base de esa pirámide. Pues necesitamos tener alimento, tener donde resguardarnos, tener abrigo. Esas serían las necesidades básicas. Cuando eso está cubierto, el nivel de seguridad es muy alto, ¿vale? Y no sentimos miedo. Otra cosa que necesitamos es poner límites. Antes ya os he mencionado el tema de los límites. Pues es necesario poner límites, saber decir que no a ciertas personas y ante ciertas situaciones que a nosotros no nos gustan. Entonces, cada persona vamos a marcar nuestros límites. Vamos a marcar dónde nos sentimos seguros, dentro de qué límite nos sentimos seguros. Si alguien traspasa ese límite es cuando vamos a estar inseguros y puede dispararse el miedo. Por eso debemos de comunicar a los demás dónde tenemos el límite y luego ya la otra persona tendrá que respetar esos límites. Y otra cosa importante también que nos da seguridad es centrarnos en el presente. Porque es cierto que hay muchos miedos que son miedos aprendidos de cuando éramos niños, muchos de ellos. Eran miedos que en su momento sí que nos sirvieron para que estuviéramos seguros, para que no corriéramos ciertos peligros, pero ya son miedos que no tienen ningún sentido. Ahora que ya han pasado los años, que somos más capaces, que tenemos más herramientas, esos miedos ya no nos sirven para nada, simplemente nos están molestando y nos están impidiendo llevar una vida normal. Así que vamos a centrarnos en el presente, ¿vale? Y en las amenazas reales del presente. Algo que influye mucho a la hora de gestionar las emociones es la personalidad de cada uno. Hay muchas teorías de la personalidad, yo os voy a hablar de una que es muy sencilla, que solamente identifica 4 tipos de personalidad y va a ser muy fácil que os identifiquéis a vosotros mismos dentro de una de esas personalidades, que identifiquéis a vuestra pareja, a vuestro compañero de trabajo, a vuestros hijos, porque vale lo mismo para adultos que para niños. Estas personalidades se distinguen por colores. Tenemos las personas que son
rojos. Las personas rojas son personas que tienen muchísima energía, son extrovertidas, decididas, tienen una gran fuerza de voluntad, son pura energía los rojos. ¿Qué les pasa a estas personas con el miedo? En concreto con la emoción del miedo. Pues son personas que no tienen miedo a nada, pero eso no es bueno, porque a veces se ponen en peligro precisamente por no sentir ese miedo. ¿Cómo podemos ayudarles a estas personas? Pues a estas personas hay que enseñarles a que sean prudentes, a que distingan que sí que hay riesgos que son reales, amenazas reales, y entonces, bueno, pues ante esas situaciones tienen que ser prudentes. Ese sería el tema de los rojos. Otra personalidad son los amarillos. Los amarillos son personas muy optimistas, muy alegres, son impacientes, son un poco, llamaríamos, la alegría de la fiesta, estas personas que te transmiten y te contagian esa energía positiva que tienen. A estas personas, con el miedo, lo que les pasa es que, bueno, lo sienten como lo sentimos todos, pero no lo admiten, no admiten que sienten miedo, no hablan de ello. A estas personas las podemos ayudar haciéndoles ver que el miedo lo sentimos todos, que es algo natural, que tiene esa función positiva que decíamos antes que nos permite sobrevivir. Y bueno, pues eso, que cuando lo sienten, que lo digan, y si necesitan ayuda, que la pidan, que no pasa absolutamente nada y que van a vivir muchísimo mejor. Otra personalidad son los verdes. Los verdes son personas muy tranquilas, pacientes, dispuestas a ayudar, ponen por delante de su propio bienestar el bienestar de las otras personas. Estos serían un poco, pues, los rasgos de las personas verdes. Estas personas el tema del miedo lo llevan bastante bien porque lo sienten, lo reconocen, piden ayuda cuando la necesitan. En ese sentido lo llevan muy bien. Donde hay que ayudarles un poco es en que ellos ven muchas amenazas que son falsas, ellos las ven como reales y por eso tienen miedo a muchas cosas. Hay que ayudarles a que distingan lo que es una amenaza real de lo que es una amenaza falsa. Y por último tenemos la personalidad azul. Los azules son personas muy cuidadosas, ordenadas, que les gusta tenerlo todo controlado, muy responsables. A estas personas con el miedo lo que les pasa es que les bloquea. Cuando sienten miedo no saben si ir para adelante, para atrás, están completamente bloqueados. A estas personas podemos ayudarles pues explicándoles que lo de siempre, que el miedo es algo totalmente natural, que valiente no es aquella persona que no siente miedo, porque todos sentimos miedo, que lo valiente es hacer eso que te da miedo aún sintiendo miedo, ¿no? Y ayudarles y acompañarles a que lo hagan. Entonces, bueno, pues esto es a grandes rasgos, según la personalidad de cada persona, pues dónde tiene más dificultades para gestionar el miedo y dónde podemos ayudarle. Ahora me gustaría daros algunas pautas generales para poder enfrentaros a una situación que os da miedo. Una cosa que funciona muy bien es la respiración, el respirar hondo. Respirar, hacer unas respiraciones profundas antes de enfrentarnos a esa situación que nos da miedo, nos ayuda a bajar esos niveles de miedo. La postura corporal también es importante, el tener una postura erguida, que estamos derechos, con el pecho fuera, eso también le indica a nuestro cerebro que estamos preparados para afrontar esa situación. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta son los pensamientos. Los pensamientos muchas veces nos juegan muy malas pasadas. En situaciones de miedo, lo que suele haber es mucho pensamiento negativo. Y realmente muchos de esos pensamientos negativos, que siempre nos ponemos en lo peor que puede pasar, las probabilidades de que ocurran esas cosas malas que estamos pensando son bajísimas. Entonces tenemos que ser conscientes de eso. Y cuando nos sorprendamos pensando en una cosa negativa, en algo malo que puede pasarnos, fuera, pensamiento fuera. Y luego yo lo que os recomiendo es enfrentaros a las situaciones que os dan miedo, porque si no os enfrentáis, al final esa situación cada vez os va a ir dando más miedo, y luego ya va a ser más difícil cada vez enfrentarse a esa situación, pero enfrentaros a la situación poco a poco.
Habría dos maneras de hacerlo. Una manera sería enfrentarnos de lleno a la situación. Imagínate que te da miedo la oscuridad, pues te metes en una habitación completamente a oscuras, tú solo y con la puerta cerrada, ¿vale? Pero yo, esa opción no la recomiendo demasiado. Me parece que es mejor que primero entres a la habitación acompañado, que la puerta se quede abierta, que la persiana no esté totalmente bajada para que la oscuridad no sea total, y luego a medida que tú te vayas sintiendo más cómodo, que ya vayas bajando más la persiana, que te quedes solo, que finalmente se cierre la puerta, pero poco a poco. ¿Y qué hacer en el caso de que sean los niños los que sienten miedo? Una cosa que debéis de saber es que los miedos son evolutivos. Quiero decir, a ciertas edades tienen miedo a unas cosas y según van creciendo esos miedos van desapareciendo y tienen miedo a otras. Generalmente esos son miedos que van desapareciendo solos. Sí que hay veces que esos miedos continúan y parece como que se quedan un poco enquistados y puede ser, si no les deja llevar una vida normal, pues que haya que pedir ayuda a un especialista. Pero generalmente van pasando solos. Por ejemplo, hacia los 3 años es muy habitual tener miedo a la oscuridad, ya que hablábamos antes en el ejemplo de la oscuridad. Pero luego, según van creciendo, ese miedo a la oscuridad se suele ir pasando solo. Vale, ¿qué podemos hacer cuando los niños tienen miedo? Bueno, muchas veces tienen miedo porque no saben lo que va a pasar, sobre todo cuando se enfrentan a situaciones nuevas. Por eso es recomendable darles siempre información. Imagínate que van al médico por primera vez a un especialista y ellos tienen miedo porque no saben si el médico les va a hacer daño, les va a poner una inyección, si tienen que entrar solos, si puede entrar mamá o papá con ellos. Entonces, si antes de ir les explicamos qué es lo que le va a hacer, si va a entrar solo, si puede entrar acompañado y todo eso, va a ir mucho más tranquilo y el nivel de miedo va a bajar mucho. A los niños también es importante acompañarles en esas situaciones de miedo. Lo mismo que os decía con los adultos, pues que se enfrenten a esa situación que les da miedo, pero poco a poco y acompañados. Vamos a ir respetando su ritmo, porque cada niño tendrá su propio ritmo y para que poco a poco vaya superando ese miedo. Compartir nuestros propios miedos, hablarles de cosas que a nosotros nos dan miedo, de cosas que nos daban miedo cuando éramos pequeños, así hablar de ello con total naturalidad también les ayuda a ver que el miedo lo tenemos todos, grandes y pequeños, y no pasa nada, y se puede hablar de ello, y se puede pedir ayuda cuando la necesitemos, ¿no? Darle pues toda la naturalidad que tiene realmente la emoción. Algo muy importante, cuidado con lo que ven y lo que escuchan, sobre todo en la televisión, a ver qué películas ven, qué series, qué escenas, las noticias, ¿vale? Hay muchas cosas que están viendo en la televisión que es que no las entienden. Entonces ellos se hacen su propia película y normal que sientan miedo. Así que mucho cuidado eso con lo que ven o con lo que nos oyen contar a nosotros cuando pensamos que no nos están escuchando, ¿vale? Cuidado con eso. Y por último, algo fundamental, importantísimo en todas las emociones es aceptar la emoción del miedo. Cuando nuestro hijo o nuestra hija nos dice que tiene miedo porque en el armario hay monstruos, tenemos que aceptarlo. Eso de decirlo, pero qué tonterías dices si en el armario lo único que hay es ropa y un montón de trastos. No, o sea, si tienen miedo, si nos dice que tienen miedo es porque realmente está sintiendo ese miedo. Entonces, vamos a aceptarlo, vamos a acompañarle. Ya le explicaremos que en el armario no hay monstruos, inventaremos juegos, leeremos cuentos respecto a eso, ya buscaremos las herramientas. Pero lo primero de todo, aceptar esa emoción. Y esto es lo que os quería contar sobre la emoción del miedo. Espero que os haya ayudado y nos seguimos viendo en el resto de la serie de las emociones. Muchas gracias. En el vídeo de hoy os voy a hablar de la tristeza. La tristeza es la emoción que se da ante una situación de pérdida. Y cuando hablo de pérdida me refiero en el sentido más amplio de la palabra. Puede ser la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, la pérdida de un objeto que es valioso para nosotros. Cualquier pérdida nos va a implicar la emoción de tristeza. Y la función que tiene la tristeza es ponernos en acción para buscar una solución ante esa nueva situación que nos toca vivir después de la pérdida. Es verdad que no es tan rápido, sino que en la tristeza se pasan por 3 fases. En la primera fase
lo que tenemos que hacer para gestionar bien esta emoción es dejarnos sentir esa tristeza. Podemos llorar si tenemos ganas, hablar con alguien sobre lo que nos ha pasado, buscar consuelo en una persona de confianza. Cualquier cosa que nos ayude a sentir esa tristeza es muy bueno que lo hagamos. Pero no nos podemos quedar en esa primera fase, tenemos que pasar a una segunda fase en la cual vamos a despedirnos de esta tristeza. Después de haberla sentido, por muy desagradable que sea, vamos a pasar a despedirnos de ella. Nos despedimos pues haciendo cosas, haciendo actividades que nos resulten pues agradables. Puede ser ver una película que sea una comedia, quedar con los amigos para hablar de cualquier otra cosa que no sea el tema de la pérdida, hacer ejercicio, no sé, lo que nos anime, pues hacer esas cosas. Y la tercera fase sería ya pasar a la acción y buscar la solución y ponerla en funcionamiento, pues para poder vivir en esa nueva situación que nos toca. El tiempo que duramos en cada una de esas fases va a depender también mucho de qué es lo que hemos perdido. No es lo mismo la pérdida de un ser querido que era muy cercano para nosotros y con el que teníamos muchísimo contacto que la pérdida pues, de un objeto, pues por mucho cariño que le tuviéramos, ¿no? Entonces depende de lo que hayamos perdido, la intensidad de la emoción va a ser diferente y el tiempo que vamos a pasar por cada una de las fases también. Pero siempre, para gestionar bien, debemos de pasar por esas 3 fases. Como ya os comenté en el primer capítulo de esta serie sobre las emociones, os decía que la personalidad de cada uno también influye mucho en cómo gestionamos la emoción. Para algunos nos resulta más fácil gestionar unas emociones y a otros les resulta más fácil otras y nos encontramos con diferentes dificultades. Voy a seguir con la misma teoría de personalidad que os hablé en el otro capítulo, que es la teoría de las 4 personalidades, de los colores. Y os recuerdo un poquito, teníamos a los rojos, que los rojos son personas llenas de energía, extrovertidos, decididos. Bueno, pues estas personas, con el tema de la tristeza, lo que les ocurre es que no la admiten, no admiten para nada esa tristeza. Y ante una situación de pérdida, lo que suelen hacer es se enfadan. O sea, realmente lo que sienten es tristeza, porque es el sentimiento natural. Pero ellos no lo quieren reconocer y se enfadan con ese sentimiento que están teniendo. A estas personas las podíamos ayudar explicándoles que ante una situación de pérdida lo natural e inevitable es sentir tristeza y que no pasa absolutamente nada. Y les podemos explicar también pues, por las 3 fases que van a pasar y acompañarles en este proceso. Luego están las personas amarillas. Las personas amarillas eran estas personas optimistas, alegres, lo que decíamos, la alegría de la fiesta. Claro, estas personas con la tristeza lo que les ocurre es que se sale un poco de su experiencia, ¿no? Porque ellas que son tan optimistas como que la tristeza pues no va con ellas y tratan de escapar de la tristeza. Pero al final depende en qué situaciones es imposible escapar y terminan cayendo en esta tristeza. Cuando las personas amarillas se sienten tristes es que pasan de un extremo al otro y es que pueden ser las personas más tristes del universo. Entonces a estas personas las podíamos ayudar pues analizando con ellos la situación que han vivido y ayudarles pues a buscar la solución a ese problema para que no lo vean todo tan negro, ¿no? Y ayudarles a salir un poco de ese hoyo en el que se meten. Luego están las personas verdes. Las personas verdes serán estas personas pacientes, tranquilas, dispuestas a ayudar a los demás, que ponían por encima el bienestar de las otras personas a su propio bienestar. Estas personas son de los 4 tipos de personalidad las que mejor gestionan el tema de la tristeza. Si hay una cosa donde sí que les podríamos ayudar un poquito es en ayudarles a ser un poco más optimistas, porque lo que les cuesta es encontrar ese rayito de luz, ese rayito de esperanza que siempre hay. Entonces les podríamos ayudar en ese aspecto. Y luego están las personas de personalidad azul, que estas son personas muy ordenadas, cuidadosas, responsables, que quieren controlarlo todo. Y precisamente estas ganas de controlarlo todo es lo que les hace que el tema de la tristeza lo lleven un poco mal.
Porque claro, hemos dicho que la tristeza ocurre ante una situación de pérdida y normalmente las pérdidas suelen venir sin avisar, ¿no? La mayoría de ellas, no todas, pero muchas de ellas sí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que se les descontrola por completo la situación. Y lo que hacen es, se dedican a otras actividades, no hacen mucho caso de esa pérdida y se dedican a otras actividades que ya conocen para volver a recuperar esa sensación de control que tienen. Pero claro, esto no les dura mucho tiempo, no pueden estar todo el rato ignorando esa pérdida que ha ocurrido. Entonces, a estas personas lo que les podemos ayudar es acompañándoles en este proceso, haciéndoles entender que en la vida hay muchas cosas que no podemos controlar, que escapan de nuestro control y que, bueno, pues en este momento está viviendo una situación de ese tipo, que es normal, que, bueno, que se sienta triste, que sienta esa tristeza, luego le ayudaremos en la segunda fase a que lo supere y por último le ayudaremos a buscar una solución o la acompañaremos, mejor dicho, a que encuentre una solución y otra vez, cuando encuentre la solución, va a tener esa sensación de control que tanto le guste, que tanto le gusta, pero hasta que no encuentre esa solución, hasta que no pase por las dos fases anteriores, pues va a tener un poco esa sensación de descontrol y va a tener que vivir con ello durante ese tiempo. Pues eso es lo que os quería contar hoy sobre la emoción de la tristeza. Nos vemos en el siguiente vídeo. En el vídeo de hoy os voy a hablar de la emoción de la rabia o el enfado. Nos enfadamos cuando percibimos que una situación que estamos viviendo es injusta. Lo importante es percibir que es injusta, porque, por ejemplo, para mí una situación puede ser muy injusta y entonces me enfado mucho, pero para otra persona puede ver esa situación como algo totalmente normal y entonces no se enfadaría. Entonces, en el momento que hay esa percepción de injusticia es cuando surge la emoción de rabia. Y la función, pues, es ponernos en movimiento para buscar esa justicia que creemos que falta. Esa es la finalidad que tiene la rabia o el enfado. Ante una situación que vemos que es injusta, que nos enfada, pues deberíamos hacer dos cosas. En un primer momento es decir que así no, de esa manera que lo estás haciendo, lo estás diciendo no. Y la segunda parte sería decir cómo sí. No vale decir solamente cómo no nos gusta, sino también dar la opción que sí que nos gusta, ¿no? Entonces es cierto que la rabia está muy mal vista y por eso mucha gente lo que hace es reprimirla. Ninguna emoción es buena, es bueno reprimirla, no deberíamos de reprimir ninguna de nuestras emociones. Pero en el caso de la rabia, cuando la reprimimos, lo que ocurre es que al final, tarde o temprano, termina saliendo. Y el problema es que ya cuando explotamos, solemos explotar de una manera bastante exagerada, en el momento menos oportuno y ante la persona que menos culpa tiene. Por eso, eso de ir aguantando y aguantando no es la mejor opción. Como ya os he dicho en los vídeos anteriores de las otras emociones que os he comentado, depende también de la personalidad de cada uno para ver cómo gestionamos las diferentes emociones. Voy a seguir con la misma teoría de la personalidad para explicar pues, cómo gestiona cada uno el tema de la rabia. Teníamos, si recordáis, la personalidad de los rojos, que eran personas con mucha energía, decididos. Estas personas se enfadan con bastante facilidad y explotan, ¿vale? Enseguida explotan. El problema es que al explotar, pues es fácil que hieran con sus palabras o con sus actos. A estas personas lo que hay que enseñarles o lo que deberían de aprender es a respirar y a pensar antes de hablar o de actuar ante un enfado, ¿vale? Porque la explosión suele ser importante. Luego teníamos las personas amarillas, que eran estas personas alegres, optimistas, la alegría de la fiesta que comentábamos. Estas personas lo que suelen hacer es, se enfadan poco, es difícil que se enfaden porque evitan el conflicto y entonces, pues claro, no tienen como mucha oportunidad de enfadarse. Pero cuando se enfadan, también explotan. A estas personas lo que hay que ayudarles es a que digan lo que les molesta desde el principio, no que traguen y traguen y traguen por seguir alegres y contentos, no, o sea, en el momento que hay algo que les molesta, que lo digan, porque si no la bola se va haciendo más grande y al final explotan. Luego teníamos a los verdes, que los verdes son estas personas tranquilas, pacientes, que ponen
el bienestar de los demás por encima de su propio bienestar. A estas personas también les cuesta bastante enfadarse, pero cuando se enfadan, su manera de actuar es herir al otro, ¿vale? Con sus palabras suelen ir a herir al otro. Y luego cuando se dan cuenta se sienten muy mal, porque claro, para ellos que es tan importante el bienestar de los otros, cuando ven que por su culpa se sienten mal, pues se sienten fatal. A estas personas también hay que ayudarles un poco a, pues eso, a que piensen, a que eso que están pensando lo digan desde el primer momento, no que esperen hasta estar tan hartos que terminen haciendo daño a los demás. Y luego estaba la personalidad de los azules, esas personas que eran pues más ordenadas, que les gustaba tenerlo todo controlado, muy cuidadosas. A estas personas, con el enfado lo que les ocurre también es que les cuesta bastante enfadarse. Pero cuando se enfadan muchísimo. Y se enfadan con todo el mundo. Además, es como que todo el mundo tiene la culpa de lo que ha ocurrido, ¿no? De esa injusticia. A estas personas lo que habría que enseñarles un poco es a que aprendan a quitar importancia a las cosas. A veces le dan demasiada importancia y por eso se enfadan con todo el mundo y se enfadan tantísimo. Y también lo mismo, estas personas también tienden a reprimir ese enfado, que no lo repriman. En el momento que ven algo que no les gusta, que lo digan, que no esperen a explotar. Entonces, como veis, el enfado es una de las emociones que más tiende a reprimirse, pero que al final termina saliendo. Así que todos nosotros deberíamos de tener en cuenta eso, ¿no? Que no lo reprimamos. En el momento que vemos algo que no nos gusta, decirlo. De buenas maneras, pero decirlo. Pues esto es lo que os quería contar sobre la rabia y nos vemos en el siguiente vídeo. En el vídeo de hoy os voy a hablar de la alegría. La alegría es la emoción más agradable de todas y es la que nos gusta sentir a todos, tanto a niños como a mayores. La alegría ocurre cuando pues pasa algo que nos gusta, sentimos una sensación muy agradable, que sería la alegría. Y la finalidad de esta alegría es disfrutar. Nos ayuda pues a ver la vida pues de otra manera, con más optimismo, hace que se abra nuestra perspectiva y eso también nos ayuda a enfrentar los problemas del día a día de otra manera. En las otras emociones, cuando se hablaba de las otras emociones, os comentaba que dependiendo de la personalidad de cada uno, pues tenemos más dificultad o más facilidad para gestionar las emociones. En el caso de la alegría, pues no hay problemas para gestionar esta emoción. Lo que sí que es verdad es que depende de nuestra personalidad, la manera de expresar esa alegría es diferente. Si recordáis la teoría de la personalidad que yo os decía, teníamos a las personas que tienen una personalidad roja, que eran personas con mucha energía, muy decididas. Estas personas, cuando les pasa algo bueno y sienten alegría, son un huracán de alegría. O sea, todo el mundo se entera de que algo bueno les ha pasado. Luego tenemos a los amarillos, que los amarillos eran personas alegres, optimistas, la alegría de la fiesta. Pues precisamente como son la alegría de la fiesta, pues a estas personas también se les nota fácilmente que están contentas, ¿no? Que están alegres cuando les pasan cosas buenas. No lo muestran tantísimo como los rojos, pero sí que lo muestran mucho. Y además es que les encanta compartir su alegría con los demás. Y es muy contagiosa esa alegría. Luego teníamos a los verdes, que son personas tranquilas, pausadas, que les gusta ayudar a los demás. Estas personas, si las comparamos con los rojos y con los amarillos, muestran su alegría de una manera mucho más tranquilas, son como más prudentes, ¿no? A la hora de mostrarla. Sí que se les nota en la cara pues que su sonrisa, que los ojos le brillan, pues eso, el gesto en la cara se les nota que están contentos, pero bueno, no lo expresan tan abiertamente. Y por último están los azules, estas personas que son que les gusta tenerlo todo más controlado, planificado, que son responsables. Estas personas son las que menos muestran alegría. Esto no quiere decir que no la sientan o que la sientan menos que los demás. Sentirla la sentimos todos más o menos por igual, ¿vale? Pero la manera de expresarla es lo que es diferente. Entonces, en los azules lo que ocurre es que les gusta más sentir esa alegría dentro de ellos. Son menos de compartirla y menos de expresarla si comparamos con las otras personalidades.
Simplemente son maneras diferentes de expresar al mundo la alegría. No hay ninguna que sea mejor que la otra, ¿vale? Simplemente son diferentes. Entonces, con esta emoción, la más agradable de todas, quería dar por finalizado esta serie que he hecho sobre las emociones. Espero que os haya gustado, que hayáis pasado un buen rato, que os haya entretenido y nos seguimos viendo por aquí en otros vídeos. Muchas gracias por verme.